Los migrantes venezolanos que de forma voluntaria deseen retornar a su país vía aérea podrán acceder a un pase especial llamado salvoconducto. Esto informó el Instituto Guatemalteco de Migración. Nosotros lo que nos toca como Migración Guatemala es respetar el Código de Migración y permitir solo el ingreso a quien cumpla los requisitos según la clasificación de visa y lo que se necesite para cada caso en particular. Entonces lo que se está haciendo es reforzar las fronteras por donde se está dando el flujo y también permitir que se regularicen su regreso. Actualmente tenemos una oficina junto con la embajada autorizada aquí en Guatemala para dar un salvoconducto y que puedan regresar por medio del aeropuerto a su lugar de origen. De acuerdo con el procedimiento, los migrantes que de forma voluntaria quieran retornar a su país de esta forma serán dirigidos a la oficina de migración que trabaja en conjunto a la Embajada de Venezuela en Guatemala, donde deberán presentar sus datos personales para registrarlos y les sea entregado el permiso con el que regresarán a su país por el aeropuerto. Las autoridades de migración indicaron que han reforzado la vigilancia en los puntos fronterizos con Honduras para la verificación del ingreso de migrantes. Muy bien, bueno, iniciemos entonces con este análisis, la situación de los venezolanos. Hemos visto que ha estado muy complicada el tema migratorio, la crisis que han estado viviendo y que los ha obligado a salir de su país y buscar nuevas oportunidades. Hoy Migración, licenciado Clavería, pues da a conocer sobre estos salvoconductos para que pudieran retornar a su país y de esta forma pues también ir facilitando, ¿no?, el proceso que sabemos que para los venezolanos ha sido muy complicado por donde sea que lo veamos. Pues vea, yo creo que qué bueno de verdad, Sandy, porque la realidad es que esta gente ha gastado muchísimo dinero para poder trasladarse a Estados Unidos y al final pues quedaron varados en Guatemala. Pero lo importante es que efectivamente la Dirección General de Migración y la Embajada venezolana pues hicieron algún tipo de acuerdo que les permita regularizar su salida a través de un salvoconducto migratorio y que esto desde luego es una gran ventaja porque efectivamente no van a ser enjuiciados en Guatemala por llegar sin cumplir con los requisitos migratorios. Pero qué bueno, de verdad se lo digo, me agrada de sobremanera porque estaban pasando muchas penas y ese viaje de vuelta en avión pues les va a facilitar por lo menos de alguna manera el regreso a su país. Para quienes pues deseen al final hacerlo también, licenciado Clavería, porque sabemos que muchos tienen como objetivo pues buscar un mejor futuro, que algunos no quieren incluso pues retornar a sus países porque ¿qué van a encontrar allá? Falta de oportunidades, la pobreza, la inseguridad, tantos problemas sociales que les aqueja a los venezolanos y que por eso están pues buscando la manera de poder entonces llegar a otros países para poder de esta manera salir adelante. Pero sin duda alguna, algunos pues sí necesitan, ¿no?, este retorno que sea más cómodo, más seguro y por eso también es importante poder destacar esta nueva pues colaboración o coordinación que se tiene entre ambos países para el retorno de los venezolanos. Vea, yo estaba revisando hoy los medios de comunicación y efectivamente también en Panamá se cierran las fronteras para los venezolanos que crucen por el Darién. Eso implica que efectivamente, y también de los que vengan en retorno. Por lo tanto, algunos países están tomando este tipo de medidas que no debería ser así, porque realmente ellos, como usted muy bien lo plantea, están buscando nuevas alternativas de trabajo y mejores condiciones de vida. Y en esa línea creo que pues los que hayan decidido continuar su viaje, pues bueno, ojalá que logren su objetivo, que lo veo complicado y difícil porque los norteamericanos también cerraron sus fronteras para los venezolanos. Pero aquellos que tengan familias o que tengan algún tipo de mecanismo para poder iniciar algún tipo de procedimiento administrativo migratorio en Estados Unidos, pueden lograrlo de repente, pero es muy difícil cuando los norteamericanos deciden cerrar la frontera, especialmente a los venezolanos. Así es, vamos a ir con unos datos para ir ampliando este análisis que tenemos para ustedes sobre la situación de los venezolanos, especialmente en el tema de nuestro país, también cómo está
este aspecto. Las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración, ellos realizaron acercamientos y coordinaciones con la Embajada de Venezuela en el país. La embajada emite pases de viaje para que las personas de nacionalidad venezolana que decidan retornar de manera voluntaria a su país puedan hacerlo sin ningún inconveniente. También se habilitó un espacio dentro del Aeropuerto Internacional Aurora. Las acciones son tomadas tras registrarse un aumento en el número de migrantes venezolanos que transitan de forma irregular por territorio guatemalteco. Hablemos de los costos. Bueno, los costos de los boletos los asumen las familias y también se cuenta con el acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones. Según Migración, desde el 19 de octubre hasta la fecha han emitido 383 salvoconductos que permitan regular la salida de estas personas del país. Además, de manera conjunta con el Ejército de Guatemala, pero también con la Policía Nacional Civil, se implementó operativos en diferentes puntos del país. En estos operativos se prioriza la frontera con Honduras y la ruta migratoria identificada por las autoridades también para poder entonces de esta manera evitar que puedan ingresar más y que se pueda controlar incluso el tema, porque recordemos, aquí el punto es el ingreso irregular que se está teniendo de los venezolanos. En las últimas semanas hemos visto este aumento también de venezolanos que han ingresado a nuestro país, que no tienen la documentación requerida, que han sido retornados a las fronteras, pero que ahora entonces se está dando esta otra alternativa para el retorno voluntario, que es por medio del salvoconducto. Pues yo creo que es lo correcto, pero vuelvo a repetirle, el problema es que se empiezan a cerrar las fronteras en Centroamérica y creo que los hondureños deberían también de controlar un poco más ese flujo migratorio, porque al final nos están afectando a nosotros. Es decir, si lavarse las manos y dejar abierta una frontera en términos generales no es la salida para contener el tema migratorio. Creo que este es un tema humano, pero también es un tema social que afecta a los pueblos donde se instalan un mayor número de migrantes. Y si no, ve a México. México está pasando graves problemas y nosotros tenemos también muchos problemas, especialmente en las áreas fronterizas. Creo que llegó el momento de revisar y de repatriar a los migrantes que no llenen los requisitos de legalidad que se exige para poder ingresar al territorio, Sandy, pero desde luego sin menoscabarle en sus derechos y sobre todo sin quitarle sus recursos, que ha sido una constante por parte de malos funcionarios de gobierno guatemalteco. Sin duda alguna, entonces vemos esta alternativa que se da, licenciado, pero lamentablemente la situación de Venezuela pues no está por resolverse ni por mejorarse. Difícil el tema y sobre todo la realidad que están viviendo los venezolanos, porque sabemos que lo que buscan es tener una oportunidad de poder salir adelante, de tener incluso lo básico, porque hay familias que hemos visto que vienen con unas precariedades económicas bien complicadas, sí, y que también el recorrido que les ha tocado llevar para llegar hasta Guatemala, por ejemplo, ha sido muy difícil. Y es que esta selva, el Darién, han relatado que es muy complicada, que incluso hay personas que pierden la vida ahí. Es correcto, son lugares inhóspitos en los que sucede todo, igual que en el del lado mexicano, en algunas partes donde hay estructuras criminales funcionando y que efectivamente también sufren los problemas que originan estas estructuras criminales. Creo que hay que hacer todo un gran esfuerzo porque efectivamente el fenómeno migratorio se contenga, pero en esa línea los pueblos tienen que ver cómo resuelven su problemática. Y hoy por hoy, pues en Centroamérica, pues no hay visos de que pueda resolverse, tampoco en países como Venezuela u otros países que están también sacando muchísimos migrantes para Estados Unidos. Creo que es oportuno hacer un llamado a esos países en la medida de lo posible que resuelvan sus problemas para evitarnos esta problemática que nos está afectando de una manera muy, muy grande, claro. Sandy. Nosotros en una crisis económica profunda y que se va a profundizar más la carga de migrantes en un número muy grande, más de lo que uno podría pensar. La crisis migratoria está plasmada en diferentes países. Venezuela no se escapa. Esta es la realidad que están enfrentando. Pero hablamos entonces sobre esta alternativa que se da para el retorno seguro, directo también hacia
su país a las personas que se encuentran en situación irregular en Guatemala. Cerramos así nuestro primer análisis, debemos hacer una pausa en este momento, pero cuando regresemos, la Policía Nacional Civil nuevamente está en el ojo de la atención nacional. Ya le daremos a conocer por qué al regresar.